buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la vibración cuántica del día. Celos, ambición y miedo. Vaya tríada, vaya paquetito. Cada vez me gusta más tratar de los temas que todos hablamos, que todos pensamos, que están en nuestra cotidianidad, pero que a la vez queremos tapar porque siempre queremos decir que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien. Celos, ambición y miedo. Los tres comparten algo interesante, que es el control. Celos, control, entre otras cosas. Ambición, control. Y miedo, control. También comparten el opuesto. Celos, descontrol. ¿De qué? De las emociones. Ambición, descontrol. ¿De qué? Del querer ser. Miedo, descontrol. También de las emociones y también de los sentimientos. Poder mirar a esta tríada, que sería como... me sale en inglés, spear, como esa lanza de 3 pinchos a la cara, es interesante. Intentar preguntarnos acerca de ellas y de dónde vienen, de dónde nos vienen, también es interesante porque nos ayuda a revisar el origen, nuestro pasado, que tenemos, que nos rodea, cómo nos han educado. Esto me hace acordar a un artículo de un político muy gracioso y simpático de ultraderecha, porque es de ultraderecha, además ultraderecha religiosa, de esta casposa, de esta que controladora, español, de España, que en un artículo de periódico no hace mucho se plantó con un par, esto es muy evangélico, muy institucional, muy propagandista, muy controlador, diciendo que los miembros de un partido político no tienen ni el por qué opinar de cosas distintas a las que opina el partido, su partido, ni por qué hacerlas públicas, que no tiene la cosa, no tienes la libertad para hacerlo. Lo explicó así de claro como lo estoy contando. Esto que ocurre en ese partido, estoy poniendo un ejemplo, ocurre en todos los partidos. No pensáis que solamente es una cosa de ultraderecha o de ultraizquierda, o incluso de izquierda solo o de derecha. No, esto ocurre también en las religiones, que se pelean. Sunis, sufis, ortodoxos, protestantes, cristiano romano, lo que os dé la gana, budismo de A, budismo de B. Ocurre todo el tiempo. Los celos son control, la ambición es control, el miedo es control. Mirar a los ojos a esto es de valientes, porque nos hace preguntarnos acerca de muchas cosas. ¿De dónde me viene ese celo por mi pareja? El celo no tiene por qué ser solamente hacia una persona. Tú puedes tener celos de muchas cosas. Un celo material también, como ese que pide ser millonario, le toca ser millonario por trabajo, por fortuna, por lo que sea, y que de repente se autoexcluye una vez que es millonario, él con su mujer, con sus hijos, cambia a los hijos de colegio, los mete en un colegio multielectoral, multilingüista, donde hablan 24 idiomas, incluido el nuevo marciano, entonces todo le parece poco y luego, claro, se da cuenta de que la gente lo excluye. Y se protege más, no me toques el coche, que me rayas el coche, esto no me lo toques, esto no me lo toques. Los celos pueden ser de muchas formas. Los celos de hombre a mujer y de mujer a hombre son inseguridades, posesión de la mente y del cuerpo. Los celos suelen venir, aunque igual aquí me meto en un fregado, de personas que han sido sometidas
a mucha presión y a mucho orden e imposición. Da igual que sea matriarcado o patriarcado. La animalidad del celo es posesión. No querer perder la seguridad, no querer perder el placer que te da estar con esa persona. El placer que existe como tal de someter al otro, a la otra, y hay muchas variables y usos de los celos. La ambición también nos la han metido hasta por las orejas y claro, la ambición tiene que tener un componente importante porque dices, si yo quiero tratar a los demás como me trato a mí o como trato a mis hijos, dices, ah, ya, pero es que eso no estaba en el paquete, eso es el paquete. Ambición desmedida. Y sí, en el mundo hay paradojas de estas terribles. Y uno se las pregunta porque no las tenemos que preguntar. ¿Cómo es posible que haya 10 personas en el mundo que tengan tal cantidad de dinero, que generen tanto trabajo, dirían los agoreros de ese estado que tanto defienden? ¿Cómo puede ser que 10 personas en el mundo tengan capacidad de comprarse medio mundo o de comprar todo el mundo? ¿Cómo puede una persona disponer de 100.000 millones de dólares, por ejemplo? Existiendo en el mundo todo tipo de miserias, muriendo gente, yo no lo entiendo, Isa, no es que pareces un comunista, no parezco ningún comunista, ni soy comunista, ni he sido comunista nunca, porque las ideologías me la traen floja. Pero hay que pensar en esto porque dices, es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño, lo mismo ocurre con las guerras, la ambición. Hemos entrado en una fase desde hace unos 50, 60 años, un poquito más, de adoración del CEO, el CEO, el CEO. Hostias, es que, no sé, yo creo que cuando uno dice, ¿tú qué eres? Yo soy CEO, yo creo que la gente se pone cachonda hasta los tíos, las tías. CEO, CEO, ¿qué es? Castaña expansiva, opulenta, controlador extremo del orden, la ambición, todo el tiempo la ambición. Y también existe la ambición espiritual. El otro día hablaba con alguien acerca de la ambición espiritual. Cuando existe, que existe y es muy normal y nos puede pasar a cualquiera, alguien se pone, porque decide que ha sido así o que lo quiere hacer así, a guiar a personas. Y las personas, sobre todo todas las personas, cuando estamos en un estado de debilidad, es increíble porque somos, lo que dice la palabra, tremendamente débiles. Y entonces cualquier acto de amor, de cercanía, lo tomamos con agrado. Y ahí está donde somos débiles, porque nos pueden, digamos, penetrar, perforar, utilizar. Entonces, esa otra persona, el psicólogo, el psiquiatra, el coach, el asistente espiritual, lo que te dé la gana, el que debe de tener esa claridad, muy poco ego o cero ego, donde te puede brindar esa ayuda en ese momento, pero sin pedirte nada a cambio, sino explicándotelo, sin convertirte en un adepto. Y esto es muy complicado porque cuando una persona, digamos, vamos a ponerlo así, ha ayudado a mucha gente, en el fondo se cree, o nos podemos creer, que tienes ese poder de que eres un ser especial. Y no lo eres en el sentido del ego, no lo eres, no lo somos. La vanidad, que no está mal tenerla de vez en cuando, por lo menos es que tener claro que existe. Por eso la ambición existe en todos los ámbitos. Y luego está el miedo. El miedo es, todos queremos certeza, la certeza es lo que nos mueve, la certeza del matrimonio, la certeza del futuro del hijo, la certeza de tu futuro, la certeza de la abundancia, la certeza de la casa, la certeza del coche, la certeza ya de tener disponibilidad para comprarte todos los meses todo lo que te salga de la moñiga de Amazon, porque esto se ha convertido en una necesidad. El miedo de perder a la mujer querida, esa mujer guaparra que tienes, que se pone esas cosas así, que levanta las palmeras del suelo, o ese hombre que también es guapo y se cuida con muchas cremas y que dispone y que te protege a ti y a tus hijos, porque esto, que lo cuento así cómicamente, estos son principios genéticos. El ser humano, que también es animal,
nace con esto. Y lo que pasa es que nos cuesta un poquito decir, uy, pero es que esto no es así, lo estás trivializando. No, coño, que esto es biología. Biología, de primero de GB, biología. Y sí, pero claro, el ser humano tiene metacognición, es decir, podemos revisar lo que estamos haciendo. Y ahí es donde entra esta cosa, el miedo. El miedo es la falta de resiliencia, el miedo es el apoyardamiento, el miedo es cuando te han oprimido y no has sabido entender eso ni superar eso, pero todos, o sea, y además tenemos que entender que el miedo lo tenemos todos y ponernos siempre en el lugar también del otro para no acabar señalando, ¿no? A veces señalamos, pues sí, yo sé que a veces señalo mucho a los políticos, a las instituciones, a los controladores, sí. También hay que hacer el ejercicio, por lo menos yo lo creo así, de ponernos en el otro lado. ¿Qué haría yo en ese lado, no? Si fuera un ministro, yo qué sé, un papa, que yo si fuera el papa, ¿no? Preguntaros, me parece una tontería, pero la tontería no tiene nada. El miedo es el miedo a perder, a que no se repita algo que te gusta mucho. El miedo a lo que yo he pasado no quiero que lo pasen mis hijos. Lo que tú has pasado, tu hijo pasará lo suyo, quieras tú o no quieras. Antes o después no estarás. Y lo que no ha vivido antes lo vivirá después, quieras tú o no quieras. Celos, ambición y miedo. Yo añadiría también la envidia. Pero ya no la envidia como la hemos entendido siempre, sino la envidia del sistema que está generando todo el tiempo, necesidades que no son necesarias. Y haga por ropas, cuerpos y comidas. Pero incluso metería sistemas de autoayuda, no necesarios. No necesarios, ¿por qué? Porque no los entendemos, porque no entendemos que somos nosotros los que hemos de resolver las cosas y claro que sí, nos apoyamos, escuchamos, incluso hacemos. Solo que en un momento dado hemos de soltar. Es como lo que he dicho tantas veces. ¿Sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirven los psicodélicos? Sí y no. Sí y no. Y no tener miedo a equivocarnos. No tener miedo a procesar lo que son los sentimientos, lo que tú intuyes que es, que también puede ser erróneo o no. No tener miedo a cambiar de opinión. Saber cuándo elegimos, saber con las herramientas que tenemos, de qué disponemos. ¿De qué disponemos? Sí, no tener miedo a pensar, ¿de qué dispongo? ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Cómo puedo ganarme esa libertad o esa autosuficiencia que quiero? Y no pensar que solamente esto depende de las clases sociales en las que hay, aunque hoy en día ya no se hable de clases sociales, pero existen clases sociales, queramos o no. Estas tonterías de celos, ambición y miedo nos pasan a todos. Le pasan al sacrificado que se autosacrifica y que piensa que tiene derecho, y le pasa al vaina mononeuronal, aristócrata o nacido en una cuna de esas de oro, que hay muchos por ahí, de todo tipo, que piensa que tiene derecho a eso y que ve a la gente desde un lugar como si no fueran personas. Esto ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo. En fin, queridos, os envío un abrazo. Os dejo con esta vibración cuántica del día: celos, ambición, miedo. No tener miedo. El miedo uno se lo come. La ambición es sana, sí, si la entendéis como trascender cosas, aprender cosas, y siempre recordar, yo me lo digo a mí mismo, de tratar al prójimo como a ti te tratan. Claro, esto es importante, diría aquel. Si tú eres un hijo de la gran, pues, y eres un hijo de la gran y estás convencido de que ese es el camino, pues seguramente vas a tratar a los demás como un hijo de la gran. Bueno, lo que ocurra luego ya sabes lo que es, lo que te venga. Antes o después, uno se encuentra
con esas circunstancias que pueden ser a través de un accidente, de una crisis, de una muerte o la cercanía de la muerte, de una enfermedad en la que de repente te entran los 7 jinetes del apocalipsis o la risa total, como yo llamo, la risa de un petardo de María, que te entra de repente y se te afloja todo. No importa. Tratemos de pensar cuando queremos ambición, qué queremos y cómo lo queremos y qué estamos haciendo. Y luego lo de los celos. Vivir en libertad, tener libertad, ser sincero con el otro, pero sobre todo ser sincero contigo. Lo que no quieres que te hagan de nuevo no lo hagas. Y lo que no te gusta, dilo. Y si no estás dispuesto a seguir así, mueve. Mueve. De lo que se trata todo el tiempo es de salir de la tensión y de ser muy controladores. Nada más y nada menos. Como lo que conté hace unos días, de la experiencia de 3 veces yendo a una estación de tren, casi las 3 veces perdiendo el tren, ninguna perdimos el tren, y yo estaba en un estado de controlador, diciéndole a mi hermana en este caso, es que no puede ser, hasta que me di cuenta y me lo explicó, sin explicármelo a mí, me dio su versión de la cosa, y dije, amigo, no es tu circo, no es tu mono. Un abrazo, hasta mañana.